Para orar. Querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tus bondades, tus bendiciones, por el lindo privilegio de ser tus hijos y llamarte Padre. Dios, en esta hora de poder hemos estado presentando la petición de nuestro corazón. Suplicamos, oh Dios, de que tú la respondas. Hemos pedido por sanidad, sanidad para nosotros, sanidad para otros. Hemos dado testimonio de agradecimiento por lo que tú has hecho en nuestro medio. Hemos pedido por discernimiento espiritual para saber qué hacer en circunstancias especiales. Oramos por todos aquellos que han sido afectados por esta pandemia, se están recuperando por los huracanes, inundaciones. Pedimos, oh Dios, de que en medio de este mundo que se convulsiona, tú puedas mantener nuestra compostura, nos puedas mantener en paz, nos puedas mantener con la vista fija en ti, confiado en todo, que tú obrarás lo mejor para nosotros. Y en esta noche queremos una vez más pedir que tu presencia se haga sentir en nuestro medio. Que allí donde cada uno de nosotros estamos podamos sentir la presencia de tu Santo Espíritu. Y ahora que vamos a abrir tu palabra, que tu Espíritu pueda guiarnos, tu Espíritu pueda dirigirnos, pueda impresionar nuestras mentes con tus verdades, pueda grabar en nuestras mentes y transformar nuestras vidas en nuestros corazones. Por Jesús lo pedimos. Amén. Esta noche queremos continuar con el tema que habíamos comenzado el martes pasado, que lleva por título El mensaje del tercer ángel en verdad. Y allí estuvimos mirando, simplemente para dar un poquito de una breve introducción, donde mencionamos, comenzando con la cita de Nadia White, cuando se le preguntaba a ella unos 131 años atrás, que varias personas le habían preguntado si el mensaje de la justificación por la fe era el mensaje del tercer ángel. Ella dijo que sí. Así que hemos seguido trabajando en eso. Hemos estado mirando el martes pasado cómo el sábado se convierte también en una señal de la justificación por la fe, cuando nosotros estamos descansando en la obra completa que Jesús ha hecho. Mencionábamos ahí de que ella hablaba de que finalmente vio al pueblo de Dios que presentaba la verdad del sábado de una manera más plenamente, y eso era predicar a Cristo y su justicia en medio del sábado. Estuvimos mirando de que la salvación realmente es todo por gracia. Veíamos ahí lo que el apóstol San Pablo estuvo mencionando. Veíamos lo que el White mencionaba de que aunque nosotros no tenemos mérito a nosotros mismos, por la gran bondad de Dios y el amor de Dios somos recompensados como si sus méritos fueran nuestros. Y vemos allí de que cada promesa que el Señor ha hecho se cumplirá y cada hombre será recompensado de acuerdo a sus obras. De tal manera que estaba ahí, porque vimos que el apóstol Pablo resume de que aunque somos salvos por gracia, Dios nos hizo para buenas obras. Y queremos seguir explorando estas ideas. En esta noche vimos también de que la salvación era todo por gracia, para que esto pudiera estar en nuestro medio. Vemos de que entonces finalmente la justificación por la fe es una experiencia permanente, no es simplemente de un momento pasado. Y quiero comenzar con un voluntario que nos quiera leer allí en Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1 dice: bendiciones de la justificación. Así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para conocer a Jesucristo. Mis amados, este bendito estado de justificación no dura simplemente un corto espacio de tiempo en el momento de la conversión. El justificado, tú y yo, somos aceptos en el amado por los méritos de Cristo.
Y el proceso de santificación es paralelo a la justificación en lugar de reemplazarlo. Entendamos que cuando hablamos paralelos, dos líneas paralelas nunca se van a estar uniendo, son paralelos. El proceso de la santificación, el proceso de la justificación son paralelos, están allí, porque lo necesitamos este proceso constantemente. Cristo es nuestra justificación y Cristo es nuestra santificación y lo necesitamos constantemente. Cuando como seres humanos nosotros errantes fallamos y cometemos errores, no perdemos automáticamente nuestro estado de justificación como algunos piensan. Si no tuviéramos pecado, si nosotros fuéramos perfectos, no requeriríamos entonces la justificación por la fe. Pero mientras tengamos una fe confiada en Cristo, una fe que acepte el perdón de Cristo por el pecado, mientras se niega a usarlo como excusa o manto para el pecado, nuestra justificación es permanente. Incluso cuando fallamos miserablemente y que de vez en cuando y a veces más frecuente lo que nosotros quisiéramos, podemos llegar a la cruz con un profundo arrepentimiento. Y encontramos allí nuevamente la maravilla de los méritos de Cristo y la gloria de la justificación. En cada momento tenemos un pasado y en cada momento de nuestra vida necesitamos la justicia imputada de Cristo. El hecho de que hayamos hecho algo no nos deshereda, no dejamos de ser hijos de Dios. El pueblo de Dios, por lo tanto, necesitará la experiencia permanente de la justificación por la fe. Incluso en el juicio, cuando sus nombres surjan para la revisión, allí también necesitan los méritos de la justicia de Cristo. Esto es lo que dice la de White, y leo, lamento no pude preparar la presentación en PowerPoint, quizá en otro momento repasamos estas citas, así que lo leo acá en testimonio para los ministros, aunque apareció originalmente en la Review Herald el 22 de agosto de 1893. Y ella dice allí, por medio de la justicia imputada de Cristo, la que imputa a nosotros simplemente porque la colocó encima de nosotros, dice, los miembros de su pueblo son aceptados por Dios como personas que confiesan ante el mundo que pertenecen a Dios, guardando todos sus mandamientos. Esa justicia de Cristo hace que los miembros de Cristo son aceptados por Dios como personas que confiesan ante el mundo que pertenecen a Dios, guardando todos sus mandamientos. Aquí está el pueblo de Dios, guardando sus mandamientos. Como dice Apocalipsis 12:17, guardan los mandamientos de Dios en un mundo rebelde realmente, defendiendo con valentía el pacto de Dios. Y sin embargo, a pesar de eso, están encontrando su seguridad y su salvación eternas en la justicia imputada de Cristo a través de los méritos de su sangre preciosa. Qué hermosa ilustración, mis amados, de la verdad de que la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel en verdad. Siguiendo la ilustración de Josué y el sumo sacerdote, eso está en Zacarías capítulo 3, y ella ahora lo aplica al juicio. Elena de White escribió allí, dice, con sus ropas manchadas por el pecado, confiesa su culpabilidad delante de Dios. Pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda de sus almas. Intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Y quiero subrayar esto, Elena de White. Cristo vence al enemigo no con los argumentos de tu vida perfecta, sino con los argumentos de Calvario, la vida perfecta de Cristo Jesús que pagó la culpa tuya y mía. Sigue diciendo ella, y esto está allí en Testimonios para la Iglesia, el volumen 5, dice, no podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros,
porque lamentablemente en ese momento son verdad. Él dice que somos pecadores, que hemos fallado aquí, allá y allá, y él tiene muy bien la listita de todas las veces que hemos fallado. Pero sigue diciéndole a White, no podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Alabados al nombre de Dios. Y concluye este párrafo ella diciendo, Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué Cristo no silencia al acusador en el juicio con la hermosa exhibición de la vida del pueblo suyo que guarda los mandamientos de Dios? ¿Por qué no le dice a Satanás allí, mira mi pueblo, mira la vida impecable que llevan? No, Jesús no hace eso. Cristo usa un argumento más poderoso y ese es el argumento del Calvario, el argumento de una justicia fuera del ser humano, los méritos de su propia vida sin mancha. Habiendo presentado esto, permítame seguir el otro segmento que queremos estar mirando aquí del mensaje del tercer ángel y la justificación por la fe, porque la justificación por la fe produce el fruto de la obediencia. Se ha dicho acertadamente que el hombre es justificado solo por la fe, pero es la fe que justifica nunca, la fe que justifica nunca está sola. Como el mensaje del tercer ángel, en verdad, la justificación por la fe produce claramente el fruto de santificación y obediencia, evidenciada por la actitud del pueblo de Dios hacia la bestia, su imagen y su marca. Y quiero recordarles aquí, Apocalipsis 14, 9 a 12, que está teniendo allí el mensaje del tercer ángel, donde dice, si alguno adora a la bestia y su imagen, también verá del vino de ira de Dios. Es decir, aquí hay un pueblo que a pesar de esa amenaza tan grande de la bestia, en una persecución, en algo que nunca antes el mundo ha experimentado, aquí está este pueblo de que está siendo santificado por la obediencia amorosa a Dios, a pesar de que está en ese contexto. De tal manera, mis amados, que la fe verdadera obra por amor. Y la fe sin las obras correspondientes está muerta. Gálatas capítulo 5, versículo 6, ¿quién lo quiere leer? Y otro que vaya buscando Santiago capítulo 2. A ver quién nos lee allí en Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. La fe que obra por amor. El tener fe no va desprovisto de esas obras de amor. Santiago capítulo 2, versículo 20. ¿Quién lo tiene? ¿Quién no lo quiere leer? Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Quiera Dios que a ninguno de nosotros se nos pueda aplicar lo que el Santiago dice de que somos seres vanos. La fe que no obra por amor, como Pablo dijo, es muerta. Donde no hay fruto de amor y obediencia en la vida, uno debe cuestionar la realidad de la justificación por la fe. Porque aquel que realmente experimente la justificación por la fe que estamos hablando, que presenta la Biblia con lo escrito en la Escritura de profecía, es una fe que obra por el amor. Cuando el pecador comprende y acepta el maravilloso don de la justicia de Dios, habrá una experiencia correspondiente de regeneración y crecimiento en santificación. En la relación del nuevo pacto, la ley de Dios está escrita en el corazón, no en tablas de piedra, y se verá el fruto de una vida en armonía con Dios. Una vida que, aunque está en armonía cada vez más con Dios,
Jesús no la presenta ante el juicio como el pueblo impecable que tengo, sino que él presenta, como dice Elena de White, los argumentos del Calvario, su propia vida perfecta. Alabado sea el nombre de Dios por eso, de que yo tengo esa seguridad de que se presentará en el día que pase mi nombre, serán los méritos de Cristo y no lo que yo haya logrado. Por supuesto, una exhibición externa de obras no siempre da testimonio de una experiencia genuina de justificación por la fe. Habrá quienes hayan hecho grandes cosas, de quienes Cristo va a decir, no te conocí. A ver quién nos lee aquí Mateo 7:23. Dice Mateo 7:23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es triste, hermano, porque esto es ya en el momento final. Vivir toda la vida creyendo que somos salvos, que hemos estado con Jesús para recibir eso. De esta manera que el hacer grandes cosas de obra no es motivo de que realmente yo estoy aquí. Por lo tanto, ante esta realidad tan aterradora de llegar al momento y ser perdido, darse cuenta que están perdidos, cuánto necesitamos tú y yo de estar realmente anclados en la cruz del Calvario y confiar finalmente en la sangre del pacto eterno para que nuestro crecimiento en la obediencia sea genuino y cristiano. Notemos cuán hermosamente es algo bello cómo expresa la White esa relación entre la fe y las obras. Y leo aquí, está en la Review and Herald, apareció en el Comentario Bíblico Adventista, también los devocionales a Nuestra Elevada Vocación, la Maravillosa Gracia de Dios. También apareció un pedacito en Mensajes Selectos del volumen 3. Ella dice, en su disposición divina, mediante su favor inmerecido, el Señor ha ordenado que las buenas obras sean recompensadas. Somos aceptados únicamente a través del mérito de Cristo y los actos de misericordia, las obras de caridad que realizamos son el fruto de la fe y se convierten en una bendición para nosotros porque los hombres deben ser recompensados según sus obras. Es la fragancia del mérito de Cristo la que hace que nuestras buenas obras sean aceptas ante Dios. Y es la gracia la que nos capacita para hacer la obra que Él recompensará. Nuestras obras carecen de todo mérito por sí mismos, porque son obras que han sido hechas por los méritos y la fuerza de Cristo para gloria y honra de Él. ¿Qué mejor manera, mis amados, de resumir esta relación entre la justificación por la fe y sus correspondientes obras de obediencia que en estas líneas? Ella dice, no ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por la fe. Pero no para aquí. Continúa ella diciendo, está en el camino a Cristo. Pero la obediencia es el fruto de la fe. Mis amados, no ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque eso es regalo, pero la obediencia es el fruto de la fe que obra por el amor, que ha puesto Dios allí para honra y gloria suya. Vemos también de que la justificación por la fe humilla al ser humano. El mensaje del tercer ángel saca a relucir a un pueblo que en estos últimos tiempos se niega a adorar a la bestia y a su imagen o a recibir su marca. Son personas que guardan los mandamientos, que exhiben la paciencia de los santos y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 12:17 es lo que estamos aquí parafraseando. Son personas que han elegido la lealtad a Jesucristo
en lugar de a sí mismos. La esencia misma del pecado en el poder de la bestia o Babilonia es la autoglorificación y el logro humano. Este pecado original de orgullo comenzó allí finalmente en el corazón de Lucifer. A ver quién nos busca allí. Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14. Isaías 14, 12 al 14. dice así: Lucero, hijo del alba, ¿cómo caíste del cielo? Fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto por encima de las estrellas. De las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte de la reunión, al lado norte me sentaré. Sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este orgullo que comenzó en Lucifer se convirtió finalmente en el rasgo dominante en la Babilonia terrenal y en la religión apóstata que Babilonia representa. Es el principio que impregna toda religión falsa y también la manifestación de la bestia y su imagen en los últimos días. Elena de White, allí en Risa de toda la gente, Espíritu de Profecía dice: el principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana, era ya un principio de la religión judaica. Satanás lo había implantado y donde quiera que se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. Mis amados, yo espero que nunca en nuestra amada iglesia de West Hollywood el diablo pueda implantar para que adoptemos este principio. Porque donde quiera que se adopte, entonces no hay ninguna defensa contra el pecado y estamos perdidos. Esta justificación por la fe está íntimamente involucrada, algo íntimo, en los esfuerzos del pueblo de Dios para resistir este principio del poder de la bestia. La justificación por la fe, por lo tanto, es la antítesis misma de la salvación por logros y por obras humanas. Es lo opuesto. Mientras que la salvación humana es por medio de obras, toda religión falsa, y puede haber que todavía algunos dentro del remanente estén pensando que su vida correcta les va a llevar de que finalmente en el juicio van a ser los méritos que ya han alcanzado por una vida perfecta. Nos dice, no, allí van a ser los méritos del Calvario los que Cristo va a presentar en ese momento. De tal manera de que tenemos que estar cambiando la forma de pensar, de actuar, de ver, para que esta justificación por la fe, que es lo opuesto a todo esto de los logros humanos. De hecho, es el mensaje del tercer ángel en verdad, y tú y yo somos llamados a poder vivir y predicar este mensaje del tercer ángel. Ella pregunta y dice, ¿qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Testimonio para los ministros, allí, página 456. Mis amados, a medida que tú y yo vamos avanzando hacia el triunfo final del mensaje del tercer ángel, la luz de Dios inundará la tierra. Recuerda allí Apocalipsis 18, que habla de que el ángel finalmente bajó, ese ángel que iluminó toda la tierra, y dice, el Espíritu de Profecía, dice, cuando la gloria de Cristo es revelada, el agente humano no encuentra gloria en sí mismo, porque la deformidad de su alma se hace manifiesta, y el orgullo y la glorificación propia se extinguen. Muere el yo y Cristo vive en su lugar. Permítame ilustrar esto con algo que especialmente las damas utilizan.
Las damas suelen utilizar ahí en el baño, tienen a veces un espejo de aumento. Pues con eso empiezan a verse todas las cositas que tienen en el rostro para sacarse el cosito aquí, el cosito allá, para verlo más grande. Bueno, cuanto más tú y yo nos acerquemos a Cristo Jesús, es como estarnos mirando en ese espejo de aumento que empezamos a ver todas las cositas malas. Y en vez de nosotros tratar de sacarlo, nos postramos allí nuevamente para que Dios haga su obra en nosotros. Cuando rodeemos el gran trono blanco, trono finalmente en la tierra nueva, vemos que la manifestación de nuestra paciencia y nuestra obediencia a la ley de Dios ha sido enteramente fruto del Calvario. No fue nada que tú lograste porque era fuerte, porque decidiste, porque era mejor. No, era enteramente fruto del Calvario. Escuche a una que en visión ha estado en el cielo. Y ella comenta, dice, es como si hubiese sido llevada ante el gran trono blanco y hubiera visto mi vida tal como aparecería desde allí. No puedo encontrar nada de qué jactarme, ningún mérito que presentar en mi favor. Mi exclamación es, soy indigna, indigna del más pequeño de tus favores, oh Dios mío. Mi única esperanza yace en un Salvador crucificado y resucitado. Reclamo para mí los méritos de la sangre de Cristo. Y concluye ella, después de tener esta experiencia como cuando se encontró ahí entre el trono, dice, Jesús salvará hasta lo máximo al que confíe en él. Volumen 2 de mensajes selectos. Aparece aquí reimpreso de la Review Herald del 1 de noviembre de 1881. Mis amados, el mensaje del tercer ángel tiene un énfasis en Cristo y no en el ser humano, no en el hombre. La justificación por la fe declara que el hombre es justo sobre la base de su fe en la vida perfecta y la muerte sacrificada del Señor Jesucristo. Este es el intercambio más maravilloso de todo el mundo. Cristo toma nuestros pecados sobre sí mismo y ahora nos da su justicia. Esto es lo que el apóstol San Pablo mencionó allí en 2 Corintios 5:21, que no lo quiere leer. Cinco 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no conoce pecado, se le hizo pecado, se le cargó todo para que yo, que sí tengo pecado, pueda ser llamado justicia de Dios. Eso es lo que estaba hablando la Espíritu Profecía aquí. Mis amados, todo el impulso de la justificación por la fe es, por lo tanto, cristocéntrico en lugar de antropocéntrico. Antropocéntrico, antropología es el estudio del ser humano, de la humanidad, del hombre. El énfasis de justificación por la fe no es antropocéntrico, sino es cristocéntrico. La justificación por la fe no es centrada en lo que yo hago, es centrada en lo que Cristo hizo y hace en mí, porque las obras que hace en mí por esa relación de fe son para glorificar a Dios. Y en el juicio final, el juez dice de que le va a presentar los méritos suyos y no mi vida, cual buena haya podido ser. De tal manera de que se enfatiza a Cristo aquí frente al hombre, su vida perfecta, sus encantos incomparables, su muerte expiatoria y sus méritos se mantienen. La relación finalmente del hombre está sumergida en su gracia, la gracia divina, de tal manera de que el apóstol Pablo siempre quería gloriarse en la cruz de Cristo. Gálatas capítulo 6,
versículo 14. A ver quién nos lo lee. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. No permita que me gloríe, sino en qué cosa? En la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Mis amados, para que el mensaje del tercer ángel sobre la ley de Dios y el verdadero sábado tenga éxito y triunfe, debe de estar bañado de la gracia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Cristo debe ser el corazón mismo de ese mensaje. Cristo debe ser visto. Cristo debe ser experimentado en el sábado. Cristo y su justicia deben convertirse en el gran centro de atracción. Jesús dijo allí, y yo si fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. De tal manera que cuando esto suceda, dará como resultado la lealtad a la ley moral de Dios y al verdadero sábado como señal especial de Dios. Concluyo con dos citas, dos pensamientos de la Escritura de Profecía. El primero, la Review and Herald del 23 de diciembre de 1980, apareció en los matinales Hijos e Hijas de Dios y aparece también en Recibiréis Poder, los matinales. Ella dice, del pueblo de Dios ha de emanar luz que emita rayos claros, distintos, que presenten a Jesús ante las iglesias y ante el mundo. Los instrumentos que han de usarse son aquellas almas que alegremente reciben la luz de la verdad que Dios les comunica. Hoy oro para que ese sea tú y yo. De que esos que representamos a Jesús ante las iglesias, instrumentos que alegremente seamos tú y yo. Estas llegan a ser instrumentos divinos, sigue diciendo ella, para comunicar el conocimiento de la verdad al mundo. Si mediante la gracia de Cristo su pueblo se transforma en recipientes nuevos, y ojalá sea así, Él los llenará con vino nuevo. Dios concederá luz adicional y se recuperarán verdades antiguas que serán repuestas en la armazón de la verdad. Y donde quiera vayan los obreros, triunfarán. Como embajadores de Cristo, han de escudriñar las Escrituras para investigar las verdades que se hallan ocultas bajo los escombros del error y han de comunicar a otros cada rayo de luz que reciban. Habrá un solo interés prevaleciente, un solo propósito que absorberá todos los demás. Y esto es Cristo, justicia nuestra. Alabado es el nombre con esto. La última cita dice, la ley de Dios será magnificada. Recuerden que Jesús dijo que no ha venido a abrogar la ley, a quitarla, sino a engrandecerla. Dice allí, sus requerimientos se presentarán en su verdadero carácter sagrado, para que la gente se vea obligada a decidir en pro o en contra de verdad. Sin embargo, la obra será abreviada en justicia. El mensaje de la justicia de Cristo resonará de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. La gloria de Dios es lo que termina la obra del tercer ángel. Y que esa gloria tú y yo seamos parte de esos rayos que alumbran el camino de Cristo, justicia nuestra. Que podamos entender esta dimensión del mensaje del tercer ángel, que podamos no solamente entenderla, sino vivirla, y que al presentar a Jesús, justicia nuestra,
podamos permitir de que Él cada día va obrando y transformando nuestras vidas. Lo va haciendo cada vez de que estamos obrando más acorde a la voluntad divina. Pero seguros de que el día final, cuando tu nombre y el mío pasen, en vez de pasar la obra buena que yo hice, por haber estado unido con Jesús, Jesús va a presentar los argumentos del Calvario. Alabado sea el nombre de Dios, y que cuando eso suceda, el mártir del Calvario pueda reclamarte enteramente como tuyo. Que Dios nos bendiga.